Gracias a todos. Me encantan las distintas perspectivas, pero dado que esto es una conferencia sobre el periodismo, la primera pregunta es para ti, Summer. Y a mí me encanta BuzzFeed, tengo que reconocer esto, pero ustedes han dicho que todavía ustedes creen que tenemos que seguir creciendo y eso va a ser fuente de éxito. Pero que ya floreció la rosa y este crecimiento exponencial no va a seguir, pero monetarizarlo, generar ingresos, no sé. Algo que se publicó en Recode, los detalles, nosotros no hemos recortado nuestras metas de ingreso a la mitad en cuanto al modelo empresarial. Kenny Lear creo que lo dijo claramente. En cuanto a ingresos en términos generales, nuestro fundamento, de donde nacemos, nuestro punto de partida, es el tener impacto, es crear impacto. Eso es lo que enfoca Jonah y siempre es el enfoque a nivel empresarial. Pero la realidad es que el modelo está cambiando en forma tan rápida, como has dicho. Es muy distinto hoy a lo que era hace un año. Creo que nosotros estamos en una de las mejores posiciones en el mundo para sacarle provecho a lo que está por venir, pero sí es una época de transición y todo el mundo está corriendo para estar al tanto. Como antes gente adquiría la publicidad, como cuando se vende algo en Periscope o en Facebook Live. Dado que estos cambios son tan dramáticos y tan rápidos, vamos a tener que ver cómo vamos a lograr ser más ágiles, más adiestros a adaptarnos, pero considero que BuzzFeed está en una muy buena posición para hacerlo. Sí somos rentables, que es mucho más allá de lo que pueden decir otras empresas pequeñas y nuevas. Somos muy rentables, así que yo estoy muy entusiasmada y creo que nuestro potencial es increíble y tenemos que manejar las expectativas en cuanto a cómo vamos a poder avanzar. Una de las cosas que yo inicié en la presentación inicial, especialmente para Facebook, es que están abriendo y están adaptándose a este contenido de marca y que se publique más y más. Es un modelo interesante, pero cada vez se va distanciando a que seamos dependientes de la plataforma. Quiero cambiar de enfoque. ¿Y cómo utilizar estas distintas plataformas? Tú has hablado en cuanto a qué es lo que funciona bien. Lo que funciona bien va a funcionar bien en todas las plataformas, no obstante cuál sea. Y quiero que los demás comenten sobre eso, porque mi idea es que estas plataformas son de 3 categorías. La de Snapchat y Instagram, que son más o menos al modelo de emisoras. Las plataformas de las redes sociales, que es Facebook y Twitter, y la plataforma más personalizada, que son las aplicaciones de mensaje, WhatsApp, etcétera. Eso me da curiosidad. ¿Cómo se enfoca uno en sacarle provecho a todas estas plataformas? Porque las dinámicas son tan distintas. Claro, antes de llegar a eso, creo que hay un paso inicial. Es tener el metadata, el saber tener la estructura en cuanto a poder entrar en el momento más oportuno y tener el megadata. O sea, uno tiene que tener un punto de partida muy claramente marcado. Y luego también hay el flujo de trabajo en el Globe, en nuestra sala de prensa. Lo que me encanta siempre repetir es
no es que se va a imprimir primero, y creo que todos aquí estamos claros en cuanto a eso. Ver el material y decir cuál sería la plataforma más indicada de publicar esto en Snapchat, en WhatsApp, en YouTube, en Instagram, en Vine, en Facebook, en el portal de Boston Globe y también imprimirlo. Y ese cambio de enfoque, no les miento, todavía no lo hemos alcanzado todavía. No tenemos ese lujo que la gente piense de esa forma hoy en día. Y otra parte importante de todo esto es esa necesidad analítica, la profundidad. La cosa es difícil identificar a las personas más indicadas que tienen, por ejemplo, si vamos a contratar a alguien para Facebook, que tengan ese conocimiento de las bases de datos, y no pueden tener el éxito con ese video de la sandía sin haberlo ensayado no sé cuántas veces. Entonces, todos esos cambios de cultura, esos desafíos, a eso tenemos que enfocarnos primero antes de hablar de las distintas plataformas. Y tengo que decir que hay otra realidad. Hay la realidad de Facebook y entonces hay las otras realidades. Estamos innovando, estamos ensayando, probando, estamos ensayando Snapchat, pero en una sala de prensa que está impulsada por datos, hoy en día estamos atrapados. Empezamos hablando sobre los reenvíos o los sitios que remiten a otro sitio. Cada uno de nosotros tenemos indicadores o cifras distintas, pero la mitad de los usuarios que llegan a nosotros llegan por Facebook. Eso es inmenso, eso es enorme. O sea que yo sí creo que tenemos que separar como categoría aparte a Facebook. Robin, ¿ese es el caso para ustedes también? ¿Todo tiene que ver con Facebook para ustedes? Yo creo que hay estrategias distintas para cada plataforma. Cómo publicamos para el público es distinto, creo. Cada tenemos que ver de qué manera podemos entender a ese consumidor. Nuestro Snapchat es un muy buen ejemplo. Nuestro sitio de entretenimiento utiliza exclusivo, pero Dallas Morning News realmente no lo hace. No creemos que tengamos ese enfoque. En este momento no es necesariamente lo que consideramos la mejor plataforma para nosotros. Utilizamos Instagram porque tenemos muy buenos fotógrafos que pueden contar buenas historias por Instagram. Pero el desafío es tener suficiente gente que tiene conocimiento y que constantemente está aprendiendo y que pueden continuamente calibrar su producto para cada uno de estos portales o plataformas. Yo quería agregar que nosotros también tenemos este criterio de que, bueno, existe Facebook y todo lo demás. Hay una diferencia de escala cuando hablamos de Facebook y estas otras plataformas, pero creo que también en lo que yo más me enfoco es tratar de entender la diferencia entre qué significa la vista de una página yo puedo decir por Snapchat, por experiencia propia, que yo un poco lo miro cuando voy y veo 30 páginas de imágenes de Snapchat, a diferencia de una hora de alguien. Para mí eso tiene un valor muy distinto. Entonces, calcular cómo medimos el impacto de cada uno de estos creo que va a ser un desafío importante e interesante para este año. Yo quisiera agregar también que me parece que este momento es muy importante en cuanto a las decisiones y las opciones que vamos a tomar. Muchas veces estamos hablando de 1,000 personas, 800 personas. Esa no es la realidad para muchas salas de prensa. Snapchat y messaging y todo esto, tenemos todo esto, pero tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a dónde dedicamos esos recursos.
Bueno, y eso me lleva a mi próxima pregunta que quiero abordar. Estoy inspirado por la conversación que tuve anoche con Trey Burdett y también por algo que dijo Corey Berkman de ABC News, que él puso anoche, y la voy a leer simplemente porque esta es la pregunta. Corey dice, cuanto más rápido nos damos cuenta que Apple, Snapchat, Facebook son los innovadores de video y de las noticias móviles, vamos a poder resolver los problemas reales y vamos a aceptar el fracaso en vez de despedir a la gente. Y lo más rápido vamos a contratar a los desarrolladores y a los productores que hagan cosas que no nos podemos hoy en día ni imaginar. Estamos dándoles a esas plataformas la posibilidad de innovar mucho más capaces de hacer lo que podemos hacer en nuestras salas de prensa. Y como industria, ¿no tenemos nosotros también una responsabilidad para abordar la innovación de nuestro producto nosotros, como una manera de controlar nuestro destino? Es un concepto un poco de alto registro, un concepto elaborado, pero sí quiero hablar sobre cómo entienden las salas de prensa, cómo la tecnología debe estar organizada para inventar el futuro. Bueno, yo no creo que me voy a entregar, yo creo que tenemos una responsabilidad. En Univision tenemos un equipo de innovación. Lo más importante de este equipo es, me parece a mí, no solo crear nuevo software, pero entremezclarse con el resto del personal de la sala de prensa y cambiar la mentalidad de los periodistas. No solo tiene que ver con el trabajo de esas personas, sino de cómo cambiamos el pensamiento del periodista. Si estamos hablando de un blog en vivo, ¿cómo hacemos que esos periodistas piensen de cómo mostramos en telefonía móvil el blogging vivo? Las prioridades no siempre van a ir aunadas a nuestras prioridades. Les puedo dar un ejemplo, porque vengo pensando de esto desde hace 3 años y es difícil realmente encontrar a alguien que puede mostrar una experiencia positiva donde se puede ver toda la imagen en la pequeña pantalla. Creo que tenemos la responsabilidad de pensar de estos temas. No todo tiene que ver con crear la nueva plataforma. Creo que ese es un error. A veces el error es pensar que como innovadores vamos a crear una nueva plataforma, pero la innovación es mucho más que eso. Les pedimos al público que se acerque, por favor. La mayoría está abordando el tema de tecnología, de pensamiento, para responder a lo que ha dicho Borja. Hubo un estudio recientemente publicado por Oxford que el 40% de los puestos que existen, empleos que existen hoy, no van a existir. Piensen en lo que significa esto y la evolución de esto. Desde el punto de vista del pensamiento, es la naturaleza misma de continuamente adaptarnos a este proceso que es fundamental, no solo para nuestra organización, pero para todas estas organizaciones. El cambio es inevitable, pero esto nos lleva a pensar en cómo contratar personas que sean de fácil adaptación, personas que vayan a responder y aceptar el cambio y que no le temen al cambio, donde la mayoría de nosotros estamos tratando de ver cómo hacemos un salto de los sistemas de manejo de contenido históricos y cómo llegamos a innovar. Todos estos temas creo que tienen que ser parte de nuestro reto.
BuzzFeed tiene el orgullo de ser una compañía de tecnología verticalmente integrada. El producto es absolutamente importante a todo lo que hacemos y hace 4 años cuando yo empecé, eh, a mí me impresionó mucho el contenido el sistema de contenido de manejo de contenido y esa no debería ser la prioridad de nuestro equipo. En lo que nos enfocamos nosotros es continuamente utilizar el hecho de que somos una compañía de tecnología para que esto sea nuestra ventaja, pensar en la distribución. Nuestro equipo de producción crea herramientas para ver cómo podemos caracterizar el contenido para su distribución, cómo medimos los datos. Tenemos equipos que pueden ayudarles a esos desarrolladores. Es un desafío porque estas plataformas están en una evolución constante, pero creo que tenemos que reorientar recursos de tecnología hacia ese fin. Yo creo que la brecha que existe en productos es realmente seria, sobre todo en estructuras más pequeñas. Tenemos mucha suerte con el Dallas Morning News, y en los últimos 7 meses yo compruebo el compromiso que existe en este periódico por realmente mejorar esa situación. Hemos desarrollado un sistema de manejo de contenido especial y la mitad del personal tiene tareas nuevas hoy en día. Trajimos mucha gente con nuevos conocimientos, personas especializadas en desarrollar audiencia. Creo que todo esto es un reto en el cual vamos a tener que seguir enfocándonos. Muy bien. Yo soy Mijal, de Argentina, pero perdónenme si mi español no es, si mi inglés no es muy elocuente. Tengo una pregunta para Borja. Quería entender, ya mencionaste que la televisión no corre el mismo riesgo que los periódicos. Y yo quería entender desde tu punto de vista o desde tu manera de entenderlo y conocer y conocimiento, ¿por qué? Probablemente mi inglés es demasiado pobre también para explicarme, pero yo creo que la televisión está exactamente en el mismo lugar donde se encuentran los periódicos, simplemente son públicos distintos. Lo que quise decir es que el modelo de negocios sigue siendo un poco más sano. Eso es lo que nos permite hacer una transición rápida al panorama digital. Creo que va a haber una evolución muy rápida en este mismo sentido, lo que ha pasado en otras industrias, no solo en el mundo de la prensa escrita, pero en todas las industrias. De alguna manera, creo que el hecho que todavía gana tanto dinero la televisión significa que esto puede quizás de alguna manera protegernos. Si tuviéramos un líder, o si tenemos líderes, creo que ir de un periódico a la televisión es impresionante porque escuchamos exactamente las mismas conversaciones que ya escuchábamos hace 10 años. La gente se puede dividir, no es nada especial. Yo soy Laura Lorek y tengo una empresa que cubre noticias aquí y en el Valle del Silicio. Condé Nast acaba de abrir un centro de innovación digital en Austin. También tenemos aquí el campus más importante para Apple, Facebook, GM tiene un centro también. ¿Y por qué no hay más empresas de medios de información que tienen centros de estos hubs como Austin?
¿Va a venir esto? ¿Va a llegar? Yo pensé que esa pregunta iba en otro sentido. No estoy seguro de cómo contestar la pregunta. Yo creo que simplemente nos enfocaríamos en lo que creemos que podemos, donde creemos que podemos tener el mayor impacto. Supongo que también la gente está estudiando el impacto que pueden tener con un público. Quizás, ¿por qué no están yendo a estas áreas del país? No conozco la respuesta. Quizás la respuesta está en un modelo cultural. Yo soy Diego de LivePost. Borja, dijiste que querías ver quién está reinventando live blogging en telefonía móvil. Nosotros estamos haciendo eso. Nos encantaría hablar contigo para para un medio pequeño. ¿Cuál es el presupuesto que recomendarían ustedes que se le asigne a los medios, redes sociales y medios? Esto es una pregunta abierta a todos. Yo no sé si es... Yo creo que es parte... eso es una parte clave del centro. Lo que hace falta es tener gente que puedan pensar sobre reportar, pero yo no haría una división, hace falta tener especialistas en datos, en metadatos, y quisiera que esto sea lo más orgánico posible. Mucho dinero se gastó en los medios históricos para distribuir. Había gente que se ocupaba simplemente del aspecto de la distribución. Esto también es parte hoy en día. Equipos de redes sociales, sentirnos cómodos con todas las herramientas que se pueden utilizar, toda la tecnología. Parte de esto tiene que ver con simplemente trabajar con gente que a su vez puede utilizar todas las herramientas que tienen disponible a su disposición. Y es interesante, las categorías de ejecutivo en las organizaciones de medios han sido por mucho tiempo las mismas, y hoy han cambiado, pero hoy en día parte del prestigio de los cargos que tienen que ver con la participación del público es algo notable. Yo soy de Missouri, de uno de esos pequeños lugares que usted mencionó, y algo que a mí siempre me ha preocupado, muchos de nosotros han estado entusiasmados con ver cuál ha sido la reacción a los Panama Papers, y me pregunto ¿qué estamos aprendiendo y cómo consideramos esto en relación a lo que consideramos periodismo puro y de mayor impacto? En Dallas, siempre hemos hecho periodismo con una letra mayúscula, con una P mayúscula, y tenemos un equipo de periodismo de investigación que trabaja muy poderosamente con un alcance muy amplio. Lo que ha cambiado es cómo llega ese producto periodístico al público. En vez de solo trabajar 6 meses durante un tema, le dedicamos tiempo al enfoque, a la distribución, y pensamos cómo crear una campaña para asegurarnos de que esto en lo que hemos invertido mucho pueda llegar rápidamente a las personas. A veces eso significa hacer pruebas de A/B con los titulares. Hicimos 11 títulos hasta que pudimos con eso ganarnos el público que buscábamos. Creo que tenemos que estar fuertemente comprometidos e insistentes en ver
¿quién es el que se interesa en esto que nos parece importante como periodistas? ¿Cuáles son todas las herramientas que tenemos en nuestra caja de herramientas para, sobre todo en el área del periodismo de investigación y del periodismo de empresa? Lo magnífico del dispositivo móvil es que la gente le dedica más tiempo. Quieren cosas rápidas y divertidas, pero también quieren los Panama Papers, también quieren un artículo largo sobre periodismo de investigación que publicamos ayer sobre el papel de la investigación y un negocio que se hizo con un líder del cartel. Esa es una nota que nos llevó 6 meses preparar y creo que la publicamos hace 6 meses, y esto llevó 8 minutos para contar esta historia. Le dedicamos mucho tiempo a ver cómo llegar a nuestro público con productos como este. Para mí la clave es que todos puedan hablarse entre ellos, que se pueda integrar el aporte de cada uno de estos componentes en la sala de prensa. Y hay una distinción entre el artículo, la historia y cómo llegar al público, pero durante 146 años todo el objetivo de la organización ha sido la nota impresa. Entonces hoy en día es difícil pensar cuál es la historia si hoy en día no se hace de esa manera. Tenemos un magnífico equipo que se juntan hoy en día con los editores. Supongo que no tengo que explicar quién es el equipo de Spotlight del Boston Globe. Antes tenía que hacer esto. Ella en una fase muy temprana va y pregunta cuál es la historia que queremos contar, cuál es la verdadera historia. El ejemplo más reciente no fue de una investigación, pero de una nota editorial que fue hecha por el Departamento de Opinión sobre Donald Trump, y hubo todo un programa de alcance que yo considero un éxito. Y nos enfocamos sobre la plataforma de material impreso. Pero aquí se trata de ultrapasar esa barrera y pensar en realidad en la historia, concebir de la historia. Yo pienso que lo que dijiste sobre la telefonía móvil o sobre los dispositivos móviles es muy cierto. Creo que esto tiene que ver con prestarle mucha atención al público, y esa es una ventaja del público con el que trabajamos hoy. Tenemos una relación muy estrecha. Queríamos que nuestro público entendiese, pero hoy en día leemos miles de comentarios y esto es cierto también para nuestros periodistas, que pueden entender si las personas consideran que el tono es el apropiado y a dónde deja de leer nuestro público. Cuando empezamos a poner esta información, nuestro equipo de investigación, rastreamos y vemos que nuestros usuarios leen más y leen durante más tiempo cuando lo hacen por medio del portal móvil. Y al producto de nuestro formato más extenso, más largo, le dimos prioridad en la distribución móvil. Mencionaste los Panama Papers. Hablemos un poco más de esto, porque Univision fuimos los únicos, junto con McClatchy, de tener los Panama Papers desde el inicio. Y la distribución parece ser un tema mucho más importante. Me gustó el comentario de poner a todos en la misma sala desde el inicio, los responsables de la distribución. Esa es una situación, pero cuando hay una investigación en curso, muchas veces los periodistas investigadores quieren que esa información se limite a un grupo relativamente cerrado, pero la conversación sobre cómo vamos a distribuirlo
En el caso de Panama Papers nos llegaron muchas historias de Venezuela, de todos los países de Latinoamérica, que fue nuestro enfoque principal, y en nuestro equipo teníamos reporteros de Costa Rica, de Venezuela. Entonces la manera de distribuirlo no solo era por Twitter o por Facebook. El periodista de Venezuela iba y hablaba con personas importantes que ella conocía en Venezuela que nos van a ayudar a distribuir ese contenido. Empezamos a pensar poco a poco cómo vamos a aprovechar y hacer informar y informar sobre esa nota. Tenemos tiempo para una última pregunta y una breve respuesta. Yo soy una estudiante de posgrado de la Universidad de Texas aquí en Austin, en la carrera de periodismo. La calidad del contenido es el enfoque de mi pregunta. Cuando hablamos de contenido distribuido, todos dicen que importa la calidad del contenido, pero yo creo que hay una baja en la calidad del contenido. Entonces pregunto, si un contenido atrae millones de likes o fue compartido millones de veces, las voces minoritarias se volverán más minoritarias y el contenido menos popular será aún menos popular si el enfoque está todo en la distribución. Es un tema muy engorroso, muy importante. La respuesta es parte de su pregunta. Vamos a cerrar con eso. Gracias por su pregunta, Rosenthal.